El bolígrafo golpeó el documento con un golpe hueco que resonó en la cavernosa sala de estar. Mis dedos se entumecieron al leer las palabras de la cláusula 7.1. Una vez más, el lenguaje legal nadando ante mis ojos, todos y cada uno de los bienes adquiridos durante el matrimonio se considerarán propiedad exclusiva de Quinton, Wellington III, al momento de la adquisición. La traición tenía sabor a cobre en mi boca. Mi estómago se encogió como si alguien hubiera metido la mano dentro y hubiera retorcido mis órganos hasta convertirlos en nudos. A través de las altas ventanas de la mansión, la luz dorada de la tarde de Charleston se filtraba sobre la mesa de caoba, iluminando el acuerdo prenupcial como un foco en un escenario. «Fírmalo», dijo Úrsula con voz suave como la miel, pero con los ojos fríos como piedras de río y su uña perfectamente cuidada golpeando con impaciencia la línea de la firma. O la boda se cancela. Desde su sillón orejero, el padre de Quinton, Víctor, hacía girar su whisky mientras los cubitos de hielo tintineaban contra el cristal. El sonido era de alguna manera petulante, y Quinton, mi prometido de 13 meses, el hombre que había prometido construir una vida conmigo solo unos días antes de nuestra boda, miraba sus zapatos italianos hechos a mano como si contuvieran los secretos del universo. Su silencio gritó más fuerte que cualquier palabra. «Mi nombre es Natalie. Tengo 29 años y soy un inversor inmobiliario que se hizo a sí mismo. Esta es la historia de cómo convertí la avaricia de una familia en su humillación más pública. No nací en la riqueza ni en el privilegio. La casa de mi infancia en Savannah tenía pisos crujientes y muebles de segunda mano, pero estaba llena de risas y lecciones sobre integridad. Mi padre arreglaba coches con manos callosas que siempre olían a aceite de motor. Mi madre enseñaba en 3er grado y llegaba a casa con papel de construcción pegado a la ropa y determinación en los ojos. Me criaron para creer que el carácter importa más que el dinero. Durante mi último año de secundaria, las solicitudes para la universidad estaban esparcidas por la mesa de nuestra cocina, un mapa de posibilidades. «Puedes ir a cualquier parte», dijo mamá, apretándome el hombro mientras calculaba los costos de solicitud frente a mis ahorros de 2 trabajos de medio tiempo. Su fe no estaba fuera de lugar. Mi carta de aceptación a una escuela de negocios de la Ivy League vino con una beca completa. Mientras mis compañeros de clase festejaban a costa de sus padres, yo trabajaba en la biblioteca construyendo redes y conocimientos mientras otros construían resacas. Después de graduarme, tomé mis 12.436 ahorrados, cada dólar registrado en una desgastada hoja de cálculo me permitió comprar mi primera propiedad, un dúplex destartalado en un barrio que otros habían dado por perdido. Lo renové yo mismo, aprendí plomería con videos de YouTube, pinté hasta que me dolieron los hombros y negociando con contratistas que inicialmente me despidieron. La propiedad se vendió por el doble de mi inversión. Luego vino otro y otro. Me gané la reputación de ver potencial donde otros veían problemas. A los 28 años, mi empresa había transformado docenas de propiedades y mi patrimonio neto había crecido silenciosamente a más de 29 millones de dólares. No hice alarde de ello. La riqueza era mi manta de seguridad, no mi identidad. Conocí a Quinton en una subasta benéfica.
ofertó $15,000 por un cuadro que quería para mi oficina y luego me lo ofreció con una sonrisa encantadora. El arte debería estar en manos de quienes realmente lo aprecian, dijo, con las comisuras de sus ojos azules arrugándose. Era guapo, con esa naturalidad propia de la alta sociedad, seguro de sí mismo sin arrogancia, refinado sin pretensiones. «Puedo comprar mis propios cuadros», dije más divertido que impresionado. «Cuento con ello», respondió. «Te hace mucho más interesante que la multitud habitual». Afirmó estar cansado de los juegos de la alta sociedad de Charleston. «Está todo tan vacío», confesó durante las cenas y los paseos al atardecer. «Apellido esto, legado aquello. Quiero algo real», yo le creí. Me enamoré de su aparente autenticidad, de su aparente deseo de conexión más allá de la riqueza. Pensé que estábamos construyendo algo genuino fuera de la sombra de su dinastía familiar. Los Wellington me recibieron inicialmente con brindis, con champán y una hospitalidad sureña tan perfecta que era casi creíble. Excursiones de fin de semana en su yate, almuerzos en terrazas rebosantes de glicinas, cenas benéficas en las que me presentaron con una calidez ensayada. Luego vinieron los cortes de papel, pequeñas heridas precisas realizadas con sonrisas. Es notable lo lejos que has llegado a pesar de tus modestos comienzos. Úrsula me observaba mientras tomaba el té, examinándome como si fuera un ejemplar inusual. «Qué perspicacia para los negocios», comentó Víctor durante la cena, dándole una palmadita en la espalda a su hijo. «No como nuestras tradicionales damas sureñas. ¿Es ella, hijo? La hermana de Quinton, Vanessa, 3 vasos en una barbacoa familiar. Brindemos por la novia. Quinton, querido, solo asegúrate de que no te arruine con una de sus arriesgadas aventuras». La risa se extendió por toda la mesa mientras Quinton me apretaba la mano bajo el mantel. Una disculpa silenciosa que no le costó nada. Yo no era un socio ante sus ojos. Yo era una amenaza, un extraño. Nuevo dinero que podría desviar el antiguo. 2 semanas antes de la boda comenzaron las llamadas diarias de Úrsula. Cada uno comienza con una preocupación empalagosa antes de dar un rodeo hacia el mismo destino. Mis finanzas, cariño. Estaba charlando con nuestra asesora financiera, decía ella, con la voz goteando como si fuera un jarabe mezclado con cianuro. Tenía ideas muy interesantes sobre la gestión de cartera. ¿Qué estructuras utiliza su empresa? ¿Sus inversiones son nacionales o internacionales? Entonces Quinton empezó a repetir las preguntas de su madre. «¿Deberíamos combinar cuentas antes de la luna de miel?», sugirió una noche mientras revisábamos los detalles del lugar. «Agilizar todo para nuestro futuro». Mis instintos, los mismos que habían construido mi imperio, lanzaron señales de advertencia. Ya no se trataba de amor, se trataba de una adquisición. Entonces, cuando Úrsula me presentó el acuerdo prenupcial, no me sorprendí, solo me decepcioné. Este no fue un acuerdo de asociación, fue una adquisición corporativa. El documento temblaba levemente en mis manos firmes mientras examinaba cada cláusula y mi mente lo analizaba como un contrato de alto riesgo. La cláusula 9.2 me pareció una bofetada. En caso de disolución matrimonial, Natalie Evans renuncia por la presente a todos y cada uno de los derechos de manutención conyugal, pensión alimenticia o cualquier reclamo
sobre los activos en poder de la familia Wellington, independientemente de su contribución a su crecimiento. Bajé los papeles con cuidado y miré directamente a Quinton. ¿Sabías esto? Mi voz era tranquila, pero la pregunta flotaba pesada en el aire entre nosotros. No pudo mirarme a los ojos. Es solo papeleo, Natalie. Mis padres creen que es una precaución sensata. Una precaución que dice que todo lo que construyó te pertenece, que no tengo derecho a nada. Mantuve mi voz nivelada. ¿Es esa tu definición de asociación? Finalmente sus ojos se levantaron, suplicantes. Por favor, solo fírmalo. No creemos problemas. En ese momento la ilusión se hizo añicos por completo. No vi a mi amada prometida. Vi a un hombre atado a las expectativas de sus padres, demasiado débil para cortar las cuerdas. Él no era mi compañero, él era su títere, y ya había elegido sus lealtades. Yo también tomé mi decisión, no discutí, no levanté la voz. En cambio, les di lo que nunca esperaron, cumplimiento envuelto en una sonrisa. Tienes razón, dije suavemente, deslizando los papeles hacia atrás. Es mucho que procesar. Tendré que pensarlo. Los hombros de Úrsula se relajaron. Víctor asintió con satisfacción. Quinton pareció aliviado, confundiendo mi calma con rendición. Creyeron que habían ganado. No tenían idea de que la batalla ya había terminado. Esa noche no perdí el tiempo en lágrimas. En mi apartamento del centro, un espacio elegante y moderno que me pertenecía por completo, hice una llamada. Rachel, dije cuando mi abogado respondió, ejecuta un protocolo férreo con efecto inmediato. Durante las siguientes horas, transferimos todos los activos significativos, acciones de la empresa, propiedades, inversiones, capital líquido, a un fideicomiso irrevocable bajo mi exclusivo control, legalmente intocable para cualquier futuro esposo o suegros. Luego hice una última llamada. Hola, Gabriel, soy Natalie Evans. Le dije alegremente a nuestra organizadora de bodas. Necesito cambiar mi RSVP para el sábado. La confusión crepitó en el teléfono. ¿Tu respuesta? Natalie, tú eres la novia. Lo sé, respondí, pero ha habido un cambio. Por favor, márcame como asistente, como invitada. El día de la boda amaneció perfecto. Charleston en su máximo esplendor, la luz del sol filtrándose entre robles centenarios cubiertos de musgo español. La histórica iglesia del centro rebosaba de rosas blancas y la élite de la sociedad, todos vestidos con sus mejores galas. Después de prepararme en mi apartamento, conduje hasta la iglesia de San Miguel y llegué justo cuando el cuarteto de cuerdas comenzaba a tocar la tradicional procesión de Wagner, no con un vestido blanco con cola de catedral, sino con un vestido crema entallado que me llegaba a las rodillas, un vestido que anunciaba «No soy tu novia». Mientras caminaba por el pasillo para encontrar un asiento en la última fila, los susurros me seguían como ondas en agua quieta. Cientos de ojos seguían mis movimientos, rostros que pasaban de la confusión a la sorpresa al comprender. Úrsula me encontró primero, con el rostro desencajado por la furia mientras marchaba por la pasillo, perlas rebotando contra sus clavículas. ¿Qué llevas puesto? Siseó entre dientes. ¿Cuál es el significado de este espectáculo? Sí, sonreí con calma y presenté el acuerdo prenupcial, impecable y sin firmar. Estoy aquí como testigo,
no como participante. Dije con la voz lo suficientemente clara como para que los invitados cercanos lo oyeran. Dijiste que lo firmaras o la boda se cancela. No firmé. Su rostro palideció cuando Víctor se acercó furioso, habiendo presenciado la conmoción desde su posición cerca del altar donde Quinton estaba, pálido y presa del pánico. «Maldito don nadie desagradecido», bramó Víctor con la tez enrojecida bajo su bronceado. «Después de todo lo que hemos ofrecido, si humillas a nuestra familia así, nunca verás el olor del dinero de Wellington». La iglesia guardó silencio. Este era su momento para ponerme en mi lugar y recordarme mi posición. No me inmuté. De mi bolso saqué una delgada carpeta que contenía una sola revista, el último número de Forbes. Lo levanté para que pudiera ver la portada con claridad. Allí estaba yo, fotografiado en mi oficina, profesional y sereno, con el titular en negrita: el nuevo titán del sureste. Como Natalie Evans construyó un imperio de 29 millones de dólares antes de los 30. Lo dejé leerlo. Vi cómo sus ojos se agrandaban, sus pupilas se dilataban por la sorpresa. Entonces lo miré directamente a los ojos, mi voz firme y clara en el silencio de la catedral. «Esto nunca se trató de obtener nada de ti, Víctor. Tengo 29 millones de razones para no necesitar tu nombre». Una exclamación colectiva recorrió la iglesia. Al otro lado del pasillo, la copa de champán de Vanessa se le resbaló de los dedos, rompiéndose contra el suelo de piedra como las ilusiones de la familia sobre mí. Quinton se quedó paralizado ante el altar, con el aspecto menos de un novio y más de un niño al que le habían arrebatado su juguete favorito. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por la creciente comprensión de que habían intentado atrapar a un lobo pensando cuira un cordero. No me quedé a presenciar las consecuencias. Con mi dignidad intacta, regresé por el pasillo y atravesé las pesadas puertas de madera. Afuera, el sol de Charleston me calentaba el rostro mientras respiraba libremente por primera vez en meses. Él alivióse mezclaba con el dolor agridulce de perder lo que creía amor. Horas después, en el santuario de mi apartamento, mi teléfono se iluminaba con los mensajes desesperados de Quinton. «Natalie, por favor, llámame. Podemos arreglar esto. Fue un error, te quiero. Mis padres están destrozados, me culpan de todo». Leí cada uno sin emoción, reconociendo las palabras de un hombre que lamentaba una oportunidad financiera en lugar de una relación. No lamentaba haberme traicionado. Lamentaba que lo hubieran descubierto. Lamentaba no haber cumplido con las expectativas de sus padres. Con precisión metódica bloqueé todos los números de Wellington, Quinton, Úrsula, Víctor, Vanessa. Cada toque en mi pantalla era como cortar otra cuerda que había intentado atarme. No era venganza, era libertad. Y 2 semanas después recibí la confirmación formal de que el compromiso se había disuelto oficialmente. Mi abogado me informó que Quinton había retirado su propuesta por vía legal, poniendo fin a cualquier obligación contractual restante relacionada con la boda. El capítulo quedó cerrado para siempre, tal como yo lo deseaba. Mirando atrás, sé que tomé la decisión correcta. Mi corazón se aceleró ese día, no por la ansiedad, sino por finalmente reclamar mi poder. La lección de traición me brindó una justicia inesperada. Querían mi dinero, pero solo obtuvieron humillación pública.
Mantuve mi dignidad, mi independencia y mis 29 millones de dólares. Así que tengo que preguntarte, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías renunciado a tu futuro por lo que creías que era amor? ¿O te habrías alejado como yo? Antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te encanta aprender y crecer como a mí, tienes que probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Eso significa acceso a más de 500,000 títulos sin coste alguno para ti. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.